Nada indica, al principio, que alguien haya querido que esos papeles sobrevivieran. El rastro no debería existir ya. Cuando Paul Desforges abre ese viejo cofrecito de roble, no espera encontrar eso. 4 títulos, Panamá, impecablemente conservados, y un recibo bancario que no debería existir. Paul Desforges, analista financiero, hojea los papeles del cofre en la mesa de su cocina. Toca el papel grueso, los membretes elegantes, las menciones tranquilizadoras. Son obligaciones a la lotería de la Compañía del Canal de Panamá, emitidas para el gran público. En el recibo, sin embargo, una anotación a lápiz. Recomendado por el diputado L. Un diputado que, oficialmente, no tenía ningún vínculo con esas inversiones. El desfase le llama la atención. La anotación lo obsesiona. Paul teclea el nombre del diputado en su ordenador. Remonta archivos digitalizados. Da con debates parlamentarios. Luego con una palabra que vuelve sin cesar. Panamá. Todo parece corresponder a la gran quiebra de la Compañía Universal, en 1889. Todo, salvo un detalle. Uno de los títulos de su cofrecito fue suscrito después de una emisión presentada como el último llamamiento al público, supuestamente estrictamente supervisada por el Estado. Sin embargo, en el expediente bancario de su bisabuelo, Paul detecta una circular privada, sin sello oficial, que promete ganancias casi garantizadas. Lleva la misma firma que la de un cargo electo que defendía públicamente la prudencia. Paul empieza por la explicación más sencilla. Hipótesis A, tranquilizadora. Su bisabuelo habría sido una víctima como las demás. Un ahorrador de provincia, seducido por el prestigio de Ferdinand de Lesseps y por la promesa de un segundo Suez. Los bancos de depósito difundían esos títulos en ventanilla. Los periódicos elogiaban un futuro de peajes interoceánicos que cubrirían de sobra los intereses. La ingeniería financiera parecía clásica. Acciones, obligaciones, empréstitos a la lotería. Todo validado por los ministerios competentes. ¿El diputado mencionado en el recibo? Tal vez un simple amigo de la familia, deslizando un consejo desinteresado, sin contrapartida. En este escenario, nadie manipula directamente a su antepasado. Se engaña él solo, confiado, como cientos de miles de otros franceses, en un proyecto presentado como legal, supervisado, casi patriótico. Esa hipótesis salta por los aires cuando Paul se topa con una nota interna de un gran banco, conservada en los archivos. El nombre exacto de ese diputado figura allí en una lista de apoyos parlamentarios retribuidos. El dinero no circulaba alrededor de su bisabuelo, pasaba por encima de su cabeza. Se inclina hacia otra pista. Hipótesis B, más compleja. La trampa no era solo financiera, era institucional. Paul recompone el montaje. En París, la Compañía Universal no prometía solo un canal, vendía una historia política. El canal no comprometía al Tesoro francés, pero las autorizaciones de loterías obligatorias dependían de ministros, diputados y del Senado. Oficialmente, todo pasaba por leyes, decretos, informes. Extraoficialmente, la supervivencia de la obra descansaba en una red de intereses cruzados. Bancos remunerados por comisiones, periódicos regados con publicidad, cargos electos contactados para apoyar los textos indispensables. En este esquema, ya no es la financiación la que compra un poco de política. Es la política la que se vuelve condición de supervivencia de la financiación. Paul examina los debates con lupa. Los mismos cargos electos que se presentan como guardianes del ahorro popular votan los textos que autorizan nuevos empréstitos a la lotería, cuando los costes ya se disparan. En las cuentas de la compañía, algunos epígrafes vagos se inflan. Gastos de publicidad, relaciones. Cuanto más avanza, más tiene la impresión de que el Estado no protege a los ahorradores. Protege la continuidad del proyecto, aunque sea dejando que el dinero fresco de los pequeños inversores tape agujeros enormes en Panamá. Luego da con las actas de liquidación. Los acreedores se ordenan, se clasifican. Obligación tras obligación, los pequeños inversores aparecen en masa, ahogados. El Estado, por su parte, no pierde nada financieramente. Solo ha prestado su firma para las autorizaciones. Lo que Paul creía al principio, un poder político engañado por una compañía demasiado ambiciosa, se invierte. El Parlamento no sufre el sistema, tiene en sus manos la llave de acceso. Hipótesis C, perturbadora. Paul empieza a preguntarse si el corazón del escándalo no es la corrupción, sino la aceptación tácita de un arreglo. Los cargos electos sabían que, al autorizar nuevos empréstitos, aplazaban lo inevitable y transferían el riesgo a gente como su bisabuelo. Las comisiones, los sobres, no serían entonces más que la superficie de un pacto más profundo. Salvar la imagen de la potencia francesa, fuera cual fuera el precio para quienes ponían sus ahorros. Hasta el momento en que Paul descubre un punto de bloqueo que nadie en su familia ha mencionado jamás.
A fuerza de leer cifras, Paul acaba buscando un lugar. Va a los archivos departamentales donde vivía su bisabuelo. En una sala fría, bajo una luz blanca, le traen un registro bancario amarillento. Sigue la línea de su nombre, encuentra las suscripciones a Panamá y más lejos una mención seca. Liquidación, valor nulo. Nada más. Sin recurso, sin explicación manuscrita, solo esa anotación que aplasta 2 décadas de ahorros. El muro no es técnico. No está en Panamá, entre las dragas oxidadas y las zanjas llenas de agua. Está ahí, entre la columna monto invertido y la columna recuperado. Para entender cómo se llegó hasta allí, Paul remonta a la Cámara de Diputados, al momento preciso en que todo bascula. La solicitud de una nueva emisión de obligaciones con premios. Los informes técnicos ya son inquietantes, los sobrecostes se conocen en ciertos círculos. Sin embargo, la compañía todavía se presenta como una entidad viable, impulsada por el sueño de un canal a nivel, luego por un giro tardío hacia un sistema de esclusas. Los diputados se enfrentan a una elección brutal: autorizar un nuevo recurso al ahorro popular o cortar la perfusión. Por un lado, miles de empleos en la obra, contratos industriales, flujos de capital hacia Centroamérica. Por el otro, el riesgo asumido de atrapar a más ahorradores. No es una abstracción para Paul. En un expediente, encuentra una carta colectiva de notables locales que presionan a su diputado para que apoye el proyecto en nombre del prestigio nacional. Ese día se alza el muro. El dinero privado sirve para mantener con vida un símbolo público. Cuando la Cámara rechaza la autorización de endeudamiento, la compañía cae. Oficialmente, las instituciones han aguantado, se han negado a ir más lejos. Pero para quienes ya han invertido, el rechazo no es una protección, es una sentencia. Los títulos de su bisabuelo se vuelven casi instantáneamente sin valor. Lo que impresiona a Paul no es la quiebra en sí, es el silencio que le sigue. No hay rastro de un intento de indemnización por parte del Estado. Las pérdidas se declaran privadas. Sin embargo, el acceso mismo a estas inversiones fue enmarcado, hecho posible, por decisiones públicas. Al leer los procesos, Paul percibe otra forma de muro, el que levantan las categorías contables. Las sumas pagadas a los intermediarios políticos se diluyen en rúbricas anónimas. Gastos de relaciones. Bajo esta etiqueta se desliza lo que permitía que las leyes se aprobaran, que los decretos se firmaran, que los periódicos publicaran anuncios tranquilizadores. En ningún momento, en las cifras oficiales transmitidas a los tenedores, estos montos se aíslan como un riesgo moral. Y luego está el muro, mucho más íntimo, que su bisabuelo pareció encontrar solo. Paul encuentra un cuaderno personal, cubierto de una letra apretada. Algunas frases evocan el canal, el orgullo de haber participado en una gran empresa francesa. Luego, a partir de la quiebra, casi nada más. Después, una nota seca. No volver a hablar de Panamá delante de los niños. Paul se aferra a un detalle material. Según un recorte de prensa local, los suscriptores a veces iban a retirar sus cupones de intereses en persona a la sucursal. Tras la quiebra, el artículo menciona colas interrumpidas, gente enviada de vuelta a casa. Se describen dedos crispados sobre fajos de títulos convertidos en invendibles, el papel que se arruga, que a veces se desgarra contra la madera del mostrador. Es este contacto físico lo que obsesiona a Paul. Ese momento en que una mano tiende un papel, esperando un billete a cambio, y se encuentra con el vacío. Detrás de ese gesto, hay todo un sistema que se cierra. Los bancos invocan la legalidad, los periódicos invocan la buena fe, los diputados invocan la complejidad técnica. Cada uno se protege detrás de un muro diferente. Él, detrás de su pantalla, intenta seguir los circuitos del dinero, pero siempre vuelve al mismo punto. La decisión de dejar que la compañía fuera a buscar, una y otra vez, el ahorro de gente que no tenía ningún medio real de evaluar lo que pasaba sobre el terreno. Todo lo demás, las dragas, las locomotoras, los hospitales, los raíles, no son más que el decorado costoso de un mecanismo en el que el riesgo se ha empujado lo más lejos posible, hasta la última mano tendida. Los historiadores de las finanzas coinciden hoy en decir que el escándalo de Panamá ilustra sobre todo un fracaso de control y de transparencia, más que un complot único orquestado desde la sombra. Otros investigadores insisten, por su parte, en que la corrupción parlamentaria fue sobreestimada por la prensa de la época y que muchos diputados implicados nunca tocaron un franco, lo que difumina aún más la frontera entre manipulación, rumor y realidad judicial. Todos, sin embargo, se niegan a ir demasiado lejos en una idea que Paul ve perfilarse. El miedo de que este expediente recuerde que el poder político no solo fue penetrado por el dinero privado, sino que utilizó ese flujo para poner a prueba, casi sin admitirlo, hasta qué punto el ahorro popular podía absorber los choques de un fracaso nacional. En estas conclusiones persiste una vacilación. Cruzando los archivos,
Paul acaba por establecer la trayectoria completa del dinero salido de ese cofrecito de roble. Los pagos de su bisabuelo alimentan las suscripciones locales, transitan por un gran banco de depósito, llegan a las cajas de la compañía en París y luego se elevan hacia el Istmo de Panamá. Allí se transforman en salarios pagados a obreros antillanos o europeos, en dragas que se atascan en el barro, en raíles que habrá que arrancar unos años más tarde. Una parte se disuelve en impuestos pagados al gobierno colombiano, otra remonta a París en forma de comisiones, de contratos de publicidad, de cheques distribuidos por intermediarios. Nada, en ese camino tortuoso, vuelve jamás al bolsillo de su bisabuelo. Paul se da cuenta de que la ilusión que perseguía desde el principio no concierne solo a su familia. Su punto de partida, casi ingenuo, era simple. Creía que el escándalo de Panamá había revelado el verdadero rostro del poder, un antes y un después claros. Antes, un régimen quizá imprudente, pero en conjunto honesto. Después, una máscara caída, diputados desenmascarados, banqueros acusados, leyes más estrictas para impedir el regreso del mismo escenario. A medida que avanza, esta línea se difumina. En los procesos, lee condenas, nombres marcados de por vida, carreras rotas. Lee también absoluciones, sobreseimientos, decisiones de no proceder. Los bancos, sacudidos en su reputación, siguen sin embargo dominando la captación del ahorro. Los periódicos cuestionados por su complacencia continúan publicándose, a veces reforzados por el escándalo. El Parlamento, atacado por todas partes, atraviesa la tormenta y se recompone, sin un vuelco de régimen. Lo que se derrumba para él, bruscamente, es la idea de que un escándalo de esa magnitud obliga necesariamente al poder a cambiar de naturaleza. Paul vuelve a sumergirse en los expedientes de los años siguientes. Encuentra huellas de reformas, debates sobre los empréstitos con lotes, ajustes de procedimiento. Encuentra también esa continuidad inquietante. El recurso al ahorro popular para financiar grandes proyectos no se abandona. Simplemente se vuelve más reglamentado, más prudente en apariencia. El mismo esquema general subsiste. Un Estado que no quiere comprometer directamente su presupuesto. Empresas que asumen oficialmente el riesgo. Ciudadanos invitados a comportarse como inversores sin disponer de la misma información. Su mirada se desplaza entonces hacia el propio poder. Al principio de su investigación, imaginaba una oposición nítida. De un lado, el dinero. Del otro, la república. Al final, sobre todo ve una imbricación. Los elegidos no son solo blancos de corrupción. Son también arquitectos de instrumentos financieros, facilitadores de campañas de suscripción, oradores que, en la tribuna, envuelven un producto arriesgado en un discurso de grandeza nacional. Para él, el verdadero rostro del poder que se perfila no tiene nada de espectacular. No está hecho de conspiradores en salones llenos de humo, sino de gente que arbitra permanentemente entre prestigio, estabilidad política y protección concreta de los individuos. En el asunto de Panamá, ese péndulo se inclinó del lado del prestigio y de la continuidad, en detrimento de quienes firmaban órdenes de suscripción en agencias de provincia. Paul vuelve al cofrecito. Piensa en el tratado por el cual, mucho más tarde, Estados Unidos recomprará los activos de la nueva compañía, retomará estudios, material, tramos empezados, y acabará por abrir el canal al tráfico mundial. Los capitales franceses engullidos en la primera aventura se convierten, con la distancia, en una especie de puesta inicial involuntaria para una potencia extranjera. Sus títulos, ellos, permanecen como reliquias sin valor comercial. Durante mucho tiempo, quiso creer que su investigación le ayudaría a rehabilitar a su bisabuelo, a mostrar que había sido engañado por algunos individuos corruptos, identificables, aislables. Descubre otra cosa. Su antepasado quedó atrapado en un sistema en el que el Estado, las finanzas y la prensa avanzaron juntos, cada uno con sus justificaciones, pero todos al servicio de un proyecto que no admitía el fracaso, hasta el momento en que se derrumbó sobre aquellos que no decidían nada. Cierra los expedientes planteándose una sola pregunta, que corta en seco el ruido de los archivos. Cuando un poder político puede hacer que los ciudadanos soporten el coste de sus ambiciones y estos no vean más que folletos y discursos, ¿a partir de qué momento deja realmente de ser diferente de aquellos a quienes pretende regular? Sobre la mesa, los bonos de Panamá están desplegados, su papel ligeramente ilustrado por los dedos de Paul. La luz del final de la tarde revela las filigranas, las firmas impresas, los motivos de un mar en calma alrededor de un canal perfectamente trazado. Detrás de la ventana, pasa un tren de cercanías con un rugido, regular, sin penacho ni bandera. Una taza de café se enfría junto a los títulos, dejando un anillo marrón sobre una fotocopia de un debate parlamentario. En el cofre abierto, al fondo, un pequeño cuaderno negro permanece cerrado, su elástico tenso, como si nadie se hubiese atrevido aún a forzar su encuadernación.